De traer un tema que la verdad que cada vez estamos sintiendo más y nos parece importante traerlo y hablarlo, y tiene que ver con la salud mental, el acceso a la salud mental. Aquí en la radio siempre tratamos de hablar con distintos especialistas, con un montón de personas que ayudan a transitar y que bueno, que trabajan justamente este tema. Me parece que bastante arraigado también a la juventud, ¿no? En la actualidad. Creo que fue hace unos días que hablábamos un poco de el trabajo que se viene realizando, por ejemplo, por Ofelia Fernández en este documental, donde ha salido a hablar de qué es lo que está pasando con la salud mental de nuestros pibes, ¿no? De nuestros jóvenes. Y bueno, hay varios temas ahí para tocar, ¿no? Teníamos ganas de traer esto aquí al debate, así que ya la voy a pasar a saludar. La tenemos en línea del otro lado a Liliana Moneta, que es psiquiatra, psicoanalista y es la actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental. Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Te saluda Sofía desde Radio Encuentro Viedma. ¿Qué tal, Sofía? Bien, bien, bien. Y agradezco la invitación, ¿eh? Espero que estés bien vos también. Sí, acá estamos. Estamos llegando a fin de año, viste que uno siempre habla un poco de cómo se llega a fin de año. Y me parece que hoy en día hablamos bastante de la salud mental, a veces hasta como un chiste, ¿no? No sé si en las redes sociales. Me parece que era interesante traer un poco tu mirada sobre cómo se trabaja también desde la asociación y desde, bueno, el amplio currículum también que traes. Así que hay un tema que venimos tratando, y de hecho acá en nuestra comarca está pegando fuerte, porque hace muy poco tuvimos un caso de un suicidio de un joven, de un chico de 22 años, y queríamos hablar de esto. Así que en un principio te pregunto, ¿no? ¿Por qué es fundamental, ¿no? Hablar del suicidio desde la salud mental y no desde el tabú, desde el miedo? Yo creo que son temáticas que siempre, así como la discapacidad también, son temáticas que en el área de la población infanto-juvenil fundamentalmente, y la que dijiste vos, ¿no? La de los adolescentes y jóvenes, está como muy tapada, siempre fue como muy tabú, como también has dicho vos, porque era la cuestión de la vergüenza, ¿no? De la vergüenza de encontrar una falla dentro del núcleo familiar, quizá. Entonces me encuentro, y mira vos qué cosa, ¿no? Toda esta cuestión del suicidio empieza en el sur. Uh-huh. Allá hace años que estamos hablando los que nos desenvolvemos en el área de la salud mental, y específicamente aquellos que trabajamos con el campo de los adolescentes, en donde empieza a ir creciendo en los porcentajes de ideación suicida, tentativas de suicidio y suicidio consumado, que son instancias diferentes. Y por eso digo, todo empezó en el sur. Quizá tiene que ver, y eso es lo que yo investigo fundamentalmente, hace poco hemos sacado, porque convoqué a gente muy relevante en el área y sacamos un libro fundamentalmente, específicamente de suicidio, hace aproximadamente 3 meses atrás. En donde existiría una serie de variables que convergen y subvierten a esa cuestión que emerge, que es el fenómeno, que es el suicidio. Claro. Y que tiene muchas veces características regionales. Por ejemplo, te doy un breve, así una puntuación pequeña. En el sur está muy condicionado por las condiciones climáticas. Claro. Yo sé que Carmen de Patagones fue el primero en que empezamos a escuchar, pero esto te hablo, yo este 20 de diciembre cumplo 40 años en la profesión. Esto te hablo hace más de 20 años atrás. Lo que pasa es que no estaba tan difundida esta problemática, y la salud mental también no era considerada como tal. O estaba la psicología, o estaba la psiquiatría, o estaba, no sé, la terapia ocupacional, estaba todo desmembrado. La salud mental empieza a nuclear todo esto y empieza a observar este tipo de fenómenos y a dar cuenta de ellos, como así también para asistirlos, Claro. Porque para asistirlos es necesario primero identificar la problemática. Y bueno, y las condiciones climáticas que se vieron, especialmente ahí, fundamentalmente, también en Ushuaia, era que a medida que se iba acercando la temporada invernal, las horas de luz, y no te estoy hablando solamente de cuestiones biológicas, las horas de luz incidían en el estado anímico de las personas, ¿sí? Esto de repente de las nevadas,
de quedar encerrado en el ámbito de la casa, cuando en esa target poblacional es necesario y es fundamental, lo cual después se vio confirmado con el aislamiento en la pandemia. Totalmente, estaba pensando lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, porque va todo en la mano. En donde se vieron aislados, y una cuestión fundamental para adolescentes es el entrecruzamiento con los pares, el contacto con los pares. Yo tengo un trabajo también en relación con esto, pero bueno, ya más específico con el ASPO, y lo llamo crónica de una muerte anunciada, porque se empiezan a ver determinados factores, o yo le digo emergentes, no digo síntomas, emergentes en donde uno podría prever que ese chico, ese adolescente, ese joven, podría llegar a encauzarse hacia una tentativa de suicidio. Por supuesto que aumentaron las consultas después de la pandemia. Claro. Preguntando un poco también con esta experiencia que vos tenés ya desde la población más infantil y juvenil también, como decías recién, ¿qué cambios se observan en los últimos años con esta edad, digamos, con estas edades, ¿no? En las conductas suicidas, especialmente eso, pensando en jóvenes, en el acceso hoy en día también de las redes, bueno, ¿cómo lo conectan ahí? Bueno, en primera instancia, nosotros, o yo, hablo de proceso adolescente. El proceso adolescente es muy complejo, en donde, por eso te digo, hace muchos años atrás se ayudaba a transitar al adolescente ese proceso, a desenvolverse en ese tránsito, elaborar determinados duelos y, bueno, salir hacia la adultez joven, ¿sí? Con el correr de los años empezaron a identificarse otras variables que no son las climáticas solamente, ojalá fueran claro. así, porque se puede resolver, sino que tuvieron que ver condicionantes socioculturales que tienen que ver con lo regional también, con las características propias de cada región geográfica, y ya no solamente me refiero a la Argentina, sino también a otros países, ¿no? En donde esto fue incidiendo como para que emergieran las conductas en ese proceso, que ya de por sí es un proceso muy tumultuoso, movilizante, angustioso, y a todo eso que era del ámbito del mundo intrapsíquico del adolescente o del joven, se le suman situaciones de mucha perplejidad, incertidumbre, que como que diluyen el proyecto de vida que uno necesita construir como adolescente para que lo fije a la vida. ¿Sí? Esta vertiginosidad, estas cuestiones de fragmentación de la información o contradicción de la información no ayudan a fomentar un espacio de reflexión en el adolescente que diga, bueno, allá voy. Qué sé yo, en mi tiempo decía, bueno, yo quiero ser médica, y me ponía una meta a tanto tiempo, 6 años eran, y decía, bueno, las variables externas eran constantes, y había también una cosa que ayudaba. Yo no digo esa cuestión de todo tiempo pasado fue mejor, pero las cosas fueron cambiando muchísimo. Claro. Una fue el cambio de los tiempos, que cambiaba cada 3, cada 5 años, las variables fueron cambiando, cosa que antes no. Y otra fueron la disolución de las instituciones, empezando por primera institución la familia. Claro. Entonces, empezaron a salir de la escena las redes de contención naturales, por decirlo de alguna manera, y empezaron a aparecer las redes virtuales. En sustituto de las redes de contención, ya sea la familia, la escuela, el club, y bueno, posteriormente los ámbitos universitarios, facultativos y laborales. Eso se fue perdiendo. Y eso fue una quizá de las cuestiones que mayor incidencia ha tenido. Y claro, en las redes no encontrás. De repente yo me encuentro con pacientes que me dicen, ¿viste, escuchaste lo que dijo tal persona en TikTok? Claro. Y lo toman como una entidad sólida y veraz.
Y no hay nadie al lado, y esto es lo triste, no hay nadie al lado que ejerza esa función de protección, de discernimiento, porque convengamos que hasta determinada edad uno, supongamos en 15, 16 años, uno no tiene clara conciencia, por más que hay cuestiones fundamentales y fundantes que uno sabe que está bien, que está mal, pero yo me encuentro acá en el consultorio que tienen 15 años y a veces me pregunta, ¿qué? ¿Está mal robar? Fíjate Claro. lo que pasó hace poco, bueno, esta cuestión de los mendocinos en Miami, no son adolescentes, pero estas cuestiones que se mueven, que vos, pero digo, ¿dónde están los padres? Mm. ¿O dónde está la institución escolar? Porque la institución escolar abarcaba todo el espectro en cuanto a la instrucción y a la educación. Que también la educación uno tenía bien en claro que nos competía a nosotros como padres. Pero Claro. ahora es que los padres, yo siempre digo lo mismo, los padres pagan lo que sean y te dejan al hijo envuelto en un paquete para que vos te hagas cargo. Y la institución escolar también. Y la institución escolar cambió muchísimo desde que tienen la cuestión de legal civil. Claro, como que digamos que todos esos factores hacen que se esté viviendo podríamos decir, una crisis, ¿no? En esas redes de contención que Tal supimos cual. tener como sociedad. Tal cual, tal cual. Eso es un elemento princeps en todo lo que está pasando. Por eso una de las cosas que se habla fundamentalmente en relación a la prevención es restituir esas redes de continencia o esas redes de contención. Más allá de capacitar gente, porque no puede quedar solamente en nosotros, porque es como que somos, primero que los que hacemos infanto juvenil con fuerza, hablaba antes con la anterior directora nacional de salud mental, somos 800, pero de los 800 ejercen 500. Y Mm. muchos ya estamos, viste, ya estamos Sí, como que hay casos que no en se los toman, casos digamos. También ocurre eso, ¿no? Siempre es claro, fácil dar con un profesional que quiera tomar cierto caso, ¿no? tal cual. Hay casos que no quieren ser tomados, que son los que yo los llamo casos complejos. No, a mí no me gusta hacer un diagnóstico del paciente porque ese diagnóstico después se lleva a otro estamento, como a la escuela, y se aprovechan de ese diagnóstico como para estigmatizar o rotular al chico, estigmatizarlo y bueno, tenerlo siempre en la mira. Entonces, me conocen por ser la de los diagnósticos bizarros. Claro. Liliana, te pregunto en ese sentido, conectándolo con esto de hay casos que son complejos y muchos profesionales terminan decidiendo no tomar esos casos. Sí. ¿Qué mensaje o qué se le puede decir a esos profesionales, principalmente a los que son jóvenes, los que están saliendo, los que recién terminaron la carrera y demás, para que se sientan preparados, ¿no? Para abordar esos casos? Porque me imagino Bueno, que en es primera necesario, instancia que no ¿no? se queden solos, porque este tipo de pacientes necesita, por eso nuestro libro te lo muestro, Sí, sí, lo vamos a se recomendar también. llama Suicidio en el campo de perdón por el chivo, Suicidio en el campo de las infancias y las adolescencias, una mirada psicoanalítica e interdisciplinaria. Ahí va lo que les quiero decir. Que no se tienen que quedar solos, que no se tienen. Primero, yo le digo a los alumnos siempre, cuando les llega este tipo de casos, realmente sincerarse con uno mismo si uno está preparado como para responder a la demanda masiva que le presupone este tipo de pacientes, que son los pacientes que yo digo que están colgados de la palmera porque constantemente se están autoinjuriando, eh, tentativas de suicidio o conductas muy impulsivas del tipo del acting o no importa, esto es muy técnico, del acting que lo lleva a peligrar su vida. Entonces, preguntarse sinceramente si está en condiciones. Segundo, si dice que sí, no quedarse solo, Mm. hacer un trabajo interdisciplinario. Yo, por ejemplo, hace años que no trabajo en lo institucional, solamente voy a lo institucional a dar clases, ejerzo la docencia. Entonces, yo lo que hago es, yo soy de zona sur, de conurbano sur, no sé si conoces Avellaneda. Sí, 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 y somos un pueblo chico grande. claro. Entonces, se va formando a través de los años
una red en los cuales sabemos quién puede hacer determinada cosa o intervenir de determinada forma, desde el ámbito de privado, ¿eh? Y esa red funciona a modo de contención, de estas contenciones que te digo que se perdieron, que están fallando, se han perdido y están fallando, porque estamos en una época de puro narcisismo y hay muchos que están más mirando su ombligo que lo que le está pasando a sus hijos. Yo soy muy crítica muchas veces con estas cosas. Las veo cotidianamente en el ámbito de la consulta. No digo que estén cortados todos por la misma tijera, pero generalmente hay un componente que es relevante, que es el narcisismo de los padres. Entonces, si el narcisismo de los padres está como embarrando la cancha, vamos a ver que no hay resto para la asistencia de un hijo o de una hija. Claro, el Entonces, típico, cómo no vieron las señales o no se dieron cuenta, ¿no? Como, sí, porque dan señales, ¿eh? mm, Si bien hay que distinguir entre las señales que son propias del adolescente, porque son muy parecidas, claro, de la a, rebeldía, de lo típico de claro, esa edad, ¿no? el Mm, aislamiento, la falta de aseo, el pasar muchas horas, bueno, eso también, ¿no? Hay que estar muy atentos, de pasar muchas horas con las redes y todo eso, es muy propio del adolescente. Pero hay que estar muy atento y percibir otras cosas. Cuando estas conductas se empiezan a fijar, se empieza a ver, por ejemplo, que empiezan a regalar sus pertenencias. Un dicho que yo lo escucho frecuentemente en la consulta es, por ejemplo, salen a las 3 4 de la mañana las chicas y claro, las chicas van a bailar y se visten como se visten las chicas ahora. ujú. Entonces, de repente uno decirle, bueno, si te vestís así, ponete algo encima como para pasar más desapercibida, porque, pero me dicen, pero yo tengo libertad de vestirme como quiero. Sí, sí, y yo acuerdo con vos de que tenés libertad para vestirte como quieras, pero la gente que te rodea no piensa lo mismo. Entonces, cuando yo escucho del otro lado que me digan, bueno, a mí eso no me importa, yo salgo como quiera. Ojo, que ahí cuando ya no le importa exponerse al peligro, uno lo puede tomar como algo nimio y no es nimio, es un llamado de atención. O cuando vienen y dicen, estoy cansado, ya no sé qué hacer. Por más que no desemboque, Mm. en un suicidio, por más que uno también vea una autoinjuria y diga, ah, bueno, es un cortecito, no pasa nada. Son gritos, son llamados de atención en los cuales uno tiene que estar atento e intervenir. Es mejor prevenir que curar, decía mi abuela. Totalmente. Y eso sigue siendo prevalente. Liliana, estamos hablando con Liliana Moneta, por si recién se suman, ella es psiquiatra, psicoanalista, actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental. ¿Qué crees que tiene que pasar en Argentina hoy en día para que se puedan reducir, ¿no?, las tasas de intento de suicidio, de suicidios, de acceso también a la salud mental, ¿no? Primero, una a favor. Se están haciendo muchas cosas. Hay movidas importantes en relación a esta cuestión de como enseñar a la gente, mostrar a la gente, formar eh, agentes de prevención. Mm, ¿Qué falta? Plata. claro. Presupuesto. Invertir presupuesto en salud mental. Yo creo que hay una diferencia grande también, cómo se invierten los fondos. Y acá en provincia se están haciendo cosas. Pero lo que pasa es que la tarea es tan titánica, es tan enorme, que no alcanza. Y los fondos no están. Porque si hubiese dinero se pueden mejorar, no sé, los equipos interdisciplinarios, la llegada, porque hay mucha gente, porque el suicidio, yo escucho más suicidio también, no solamente acá en Cava, bueno, en Cava y en conurbano, que queda como mucho más diluido por la cantidad de gente. Yo atiendo pacientes del interior y son zonas que son muy reducidas en población, y sin embargo, que haya cinco suicidios consumados, en el interior se consuman más los suicidios. Mira. No, no hay tentativas, directamente se ahorca, mucha gente se ahorca, que es el método que es más frecuente en el interior, lo que yo escuché. Entonces,
que esas personas que no tienen fácil acceso a los servicios de salud se aceiten los mecanismos como para que sí consulten, porque quedan relegadas, porque no les llega la info también. Supongamos que no se pueda hacer esto de llegar a la institución de salud o al profesional de salud. Bueno, empecemos a ver cómo podemos llegar nosotros a ellos. Con esto que te digo, que se están haciendo formación de agentes de prevención, que los agentes de prevención los tenés en las escuelas, en los clubes, o sea, formando gente. Y aparte, yo también hago deporte no solamente conmigo, sino también soy especialista en salud mental y deporte. Esos espacios que son únicos, como los clubes de barrio, como, no digo de las entidades grandes como hay acá, Racing Independiente, que también se lo puede hacer. Sí, totalmente. Creo que se necesita en todos lados, no queda nadie exento. Sí. Pero están más enfocados a otra cosa, que es el fútbol. También yo lo veo como relegando otras actividades deportivas que son súper importantes. Entonces, meterse en esos ámbitos en donde llegan muchos chicos del interior, bueno, en el fútbol fundamentalmente, ¿no? Muchos chicos del interior, como acá en Racing está la Casa Tita, y también yo sé que hay psicóloga y psicopedagoga, y también estas cosas, porque los chicos vienen con la idea de que se van a salvar porque la familia se los inculca, y eso también es un... ¿Vos te diste cuenta que hay cada vez más también casos de suicidio en el ámbito del deporte? Claro. Ahí vos te vas, si despejás un poco el campo, si empezás como a debridar, digo yo, debridar es un término médico que significa del cirujano abrir el campo, ¿no? Si hay cicatrices. Empezar a sacar la maleza sería. Vas a ver que hay factores, más allá de lo que yo enuncié, que tienen que ver con las presiones de las instituciones, las presiones de los familiares que piensan que se van a salvar con ese chico. Entonces, utilizar todos esos espacios, primero fomentarlos, revalorizarlos, diría yo. Y después usar esos espacios como ámbitos de diagnóstico de la comunidad, diagnóstico en cuanto a si hay peligrosidad o no hay peligrosidad de que pueda suicidarse, ¿no? O de otras cuestiones. Y el de promover la salud mental. Liliana, bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Quedan un montón de cosas creo que vamos a tener que hacer otra llamadita en algún otro momento. Cuando guste. Buenísimo, sí, es un tema que nos parece sumamente interesante traer aquí para el debate. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Sofía. Chao. Liliana Moneta, entonces, actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Mental. Teníamos ganas de traer un poco este tema, lo que está ocurriendo con la alta tasa de suicidios, y en este caso expandirlo, ¿no? Saber que no solamente está ocurriendo aquí en nuestra provincia y en nuestra ciudad, sino que es un fenómeno que se está sintiendo y está siendo estudiado justamente por una cantidad importante de profesionales en todo el país también, ¿eh?